Si queremos definir la historia de la Biblia desde sus inicios, sería muy incierto asegurar desde qué siglo se comenzó a escribir, puesto que la Biblia no está escrita por un solo autor, sino que está escrita por varias personas y fue escrita en diferentes épocas y al final todas fueron compilándose en un solo libro, aunque en teoría el propio autor de la Biblia es Dios a través de los profetas y demás personas que escribieron en ella. Para elegir estos libros, se llevó un arduo proceso de discernimiento y análisis de cada uno de ellos, quedando al final solo 73 libros. Pero, ¿qué le pasó a los demás libros? ¿Están prohibidos por la Iglesia? ¿Por qué no se incluyeron en el canon bíblico? Pues esto es de lo que hablaremos hoy. ¿Los libros prohibidos por la Iglesia? Primero que nada, hablemos de qué significa la palabra canon. Pues bien, la palabra canon significa medida, siendo así que el canon bíblico entonces es un conjunto de libros sagrados que son una forma o una medida de vivir la fe. Una vez que los primeros cristianos empezaron a escribir lo que acontecía con la iglesia primitiva, algunos escritores empezaron a considerarse como escritores sagrados, igual como sucedió con las escrituras del Antiguo Testamento. Las cartas del apóstol San Pablo fueron los primeros escritos en ser considerados sagrados y por ende parte del canon bíblico. En las primeras comunidades cristianas empezaron a existir diversos escritos escritos por diferentes personas que contenían aspectos de todo tipo acerca de la predicación de Jesús, por lo cual construir el Nuevo Testamento fue una tarea que no se hizo en unos días, semanas o meses, sino que llevó años y décadas de discernimiento. Algunos de estos escritos que mencionamos fueron leídos durante mucho tiempo con sabia veneración, con mucho respeto, pero al día de ahora ya no son tomados en cuenta para el canon bíblico. Junto a todos estos libros, hubo otros tantos que estaban llenos de imaginación y detalles de la vida de Cristo, que pronto fueron desechados por la Iglesia. Estos libros del Nuevo Testamento son los que llamamos libros apócrifos. Quiero recalcar que también existen otros libros del Antiguo Testamento que son considerados como apócrifos. Estos libros apócrifos, es decir, los evangelios apócrifos que vienen en el Nuevo Testamento, nunca han sido declarados como inservibles o prohibidos, como muchas personas nos lo hacen creer, sino que más bien el cristianismo dice que no aportan mucho a la fe, que no va a cambiar la perspectiva de lo que creemos y más bien están sujetos a curiosidades, datos importantes o datos curiosos que podemos encontrar dentro de estos libros, pero en muchas otras ocasiones también fueron intentos por colgarse de la popularidad del cristianismo y empezar a ser reconocidos en el ámbito literario. En muchos de estos escritos se fueron plasmando ideas que nada tenían que ver con lo que Jesús había predicado, según la tradición oral que habían enseñado sus discípulos. Es por eso que las primeras comunidades cristianas los rechazaron inmediatamente. Los evangelios apócrifos, aunque no son reconocidos como canónicos por la Iglesia, han influenciado mucho la tradición cristiana. Entre las tradiciones conservadas únicamente en los apócrifos se cuentan los nombres de los padres de María, el episodio de la presentación de la Virgen María en el templo, el número y los nombres de los Reyes Magos, y la presencia de un asno y un buey en el pesebre donde María dio a luz. Allí también podemos encontrar los nombres y la historia del buen ladrón, Dimas, y del mal ladrón, Gestas, la historia de la Verónica, el nombre de Longinos, el centurión que atravesó el costado de Jesús en la cruz, entre muchas otras historias. Si bien y como acabamos de ver, muchos de estos escritos han aportado demasiado a la tradición de la Iglesia, estos no son considerados canónicos, pues la Iglesia primitiva hasta ahora no considera que estos libros aporten algo significativo para la fe de los creyentes. Para entender mejor cómo están clasificados los evangelios apócrifos, podemos dividirlo en las siguientes 4 secciones. Evangelios de la infancia. Se centran en el periodo de la infancia de Jesús y las figuras de María y José. Evangelios judeocristianos. Se inspiran en el judaísmo tardío en la interpretación de la vida de Jesús. Evangelios gnósticos. Están influenciados por la corriente del gnosticismo. Evangelios de la pasión. Se centran en la pasión de Cristo y otros evangelios apócrifos, fragmentos perdidos y homónimos, etc.
Se cree que los evangelios apócrifos fueron escritos en el siglo II después de Cristo, por lo cual es un momento muy lejano a la predicación de Jesús y tal vez algunas cosas ya están distorsionadas o incluso nunca pasaron. Comparándolos con los evangelios que sí forman parte del canon bíblico, tenemos los 3 evangelios sinópticos que tienen un escrito que data alrededor de la segunda mitad del siglo I. Y el evangelio de Juan, que es el más reciente que tenemos, está escrito entre el 95 y el año 110 después de Cristo. La distancia temporal de la redacción de los textos apócrifos conlleva una duda sobre la autenticidad de los mensajes presentes, ya que son difíciles de adscribir a la enseñanza directa de los apóstoles. Como ves, estos libros jamás han sido catalogados como prohibidos o es que te vaya a pasar algo si los lees. Están al alcance de todas las personas y más ahora en el mundo del internet, donde fácilmente puedes buscar cualquier libro apócrifo que no forma parte del canon bíblico. Sin embargo, estos, como volvemos a subrayar, no aportan nada esencial a la fe, pero esto no significa que sean falsos o sean inservibles. Existen más de 64 evangelios apócrifos que han sido descubiertos y que nos narran más detalles de la vida de Jesús, entre otras cosas. Acá abajo en la descripción te dejo una lista con ellos. Déjame en los comentarios si quieres que le dediquemos un video exclusivo a un evangelio y cuál te gustaría que fuera. Además de estos evangelios apócrifos del Nuevo Testamento, existen muchos otros más que no forman parte del canon bíblico en la sección del Antiguo Testamento. Y yo sé que hay uno muy popular de donde mucha gente incluso no lo ha leído, pero han escuchado cosas, y es el libro de Enoc. Pero, ¿qué es lo que dice este libro? ¿De verdad está prohibido por la iglesia? ¿Es verdad que los que tenían este libro podían llegar a ser condenados a morir? Pues esa información es para otro video. Si te gustó el video, no olvides dejarlo en los comentarios y dejarme tu opinión de qué es lo que opinas acerca de los evangelios apócrifos. También recuerda suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video, pero sobre todo, compartir esta información con todo mundo. Hasta la próxima.